Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y arrojarán al horno y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él le dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina esta sección parabólica, estas 7 parábolas de Jesús, con una pregunta. ¿Han entendido todo esto? Y esta sería la pregunta que nosotros tendríamos que recibir de él. ¿Vamos comprendiendo lo que él va diciendo? ¿Vamos entendiendo su significado? Y esto no representa sino oír, representa mucho más, entender, comprender. Y esto es un proceso que tiene que ver con nuestro intelecto, pero tiene que ver con la meditación, la reflexión. Y esta reflexión pues se tiene que contrastarse con nuestra vida. De tal manera que si yo verdaderamente voy entendiendo lo que dice, pues tendría que poner pues manos a la obra. Sobre todo que pues esta parábola se parece mucho también a la parábola del trigo y la cizaña. En las dos la situación es la misma. Al final, en uno recogen el trigo y echan al fuego la cizaña, y en esta recogen los peces buenos y los otros los desechan, los echan al fuego. Y en ambas, cada una con sus particularidades, pero en ambas la idea es esta, ¿no? Al final de los tiempos, al final de nuestra vida, es donde vamos a saber si efectivamente nosotros entendimos o no entendimos esto. ¿Quiénes lo entienden? Quienes se aplican a la vida. Quienes entienden que la vida, pues, no es nada más pasársela bien, venir a misa, escuchar la palabra y regresar exactamente siempre a lo mismo. Si no es alguien que se deja cuestionar por la palabra. Por eso les he insistido tantas veces, hermanos, en la necesidad de dedicar tiempo entre la semana. Ya no digan avanzar más en la lectura. Bástenos con lo que vamos leyendo cada día, cada semana. Esta parábola la vimos ya hace algunos domingos. Me parece que el domingo pasado vimos esta parábola. ¿Y qué hemos hecho a lo largo de la semana? Porque con esto de que la vida nos arrastra y una cosa y otra y otra y otra, pues nunca nos damos tiempo para reflexionar. Probablemente el sacerdote pues amplió algún pedacito de este texto y todo lo demás. Y esta parábola generalmente ni esta ni la de la cizaña ni tampoco la primera parábola del sembrador, pues generalmente no hago mucho comentario en sí sobre la parábola porque el mismo Jesús la explica, o sea, no tiene caso pues explicar lo que él mismo explica. O sea, realmente es bueno. ¿Y esto que él explica? ¿Cómo
¿cómo entro yo en esta explicación? Al final de los tiempos, pensemos hoy, hermanos, si hoy fuera tu último día, ¿de qué tipo de pez sería? De los que, porque todos van a ir en la red, ¿sí? Y entonces, ¿de cuáles seríamos nosotros? De los que el Señor separa, los ángeles separan para llevarlos al cielo, o seríamos de los que tiran en el horno, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Eso significa entender, por eso le dice, ¿entienden bien lo que les estoy diciendo? Y ellos dijeron, sí. Termina con una pequeña parábola o comparación en donde dice, por eso, o sea, es como la conclusión de todo este proceso parabólico que ha venido diciendo, y quizás de todo lo que ya ha dicho en otro momento. Dice, por eso el escriba. ¿Quién es el escriba? No se está refiriendo aquí a los escribas que le traen tirri y todo ese rollo, no. El escriba es un estudioso de la palabra, es el que la conoce, es el que le dedica tiempo, es el que ama la palabra de Dios y la escruta. Pero ahora esta palabra de Dios adquiere una nueva virtualidad. Ahora tiene que ser iluminada por la buena noticia del Señor. Pero toda es palabra de Dios. Hoy hemos venido escuchando textos de Jeremías, algunos muy duros. El de hoy, pues muy consolador, o sea, donde Dios ofrece restablecer al pueblo, rehacerlo completamente. No va a pegar pedacitos, no va a repararlo, no, lo va a rehacer, dice. Cuando el alfarero ve que no le salió bien, esa misma masa la vuelve a poner y vuelve a hacer la vasija o hace otra que él quiera, pero con el mismo barro. No agarra y dice, bueno, esto ya no sirvió, vamos a hacer otro. No, el mismo barro. Entonces hoy la palabra de Dios tiene esta iluminación. O sea, Dios quiere hacernos criaturas nuevas. Probablemente como el pueblo de Israel hemos sido necios, atorrantes, hemos desobedecido al Señor, no hemos hecho caso, en fin, incluso a lo mejor pues hasta estamos un poco en el destierro, ¿verdad? Y el Señor dice, no te he olvidado, pero te voy a hacer nuevo, porque Jesús hace nuevas todas las cosas. Entonces Él viene para hacernos gentes nuevas, personas nuevas. Y esto es lo que es, por eso dice el texto, es muy significativo el hecho de que dice, porque el escriba es como el padre de familia que saca de su tesoro, si del tesoro de la palabra aquí lo apropiaríamos, de su tesoro sabe sacar cosas nuevas, que son las que están hasta arriba generalmente, pero también ve qué es lo que tiene abajo. ¿Por qué? Porque todas son un tesoro, dice, de su tesoro. Las nuevas y las antiguas forman parte del tesoro. La Sagrada Escritura es nuestro tesoro y ahí hay cosas nuevas y hay cosas antiguas. Las cosas nuevas son las que van a dar sentido a las cosas antiguas, pero las cosas antiguas no se entenderían sin las cosas nuevas. O sea, necesitamos de las dos. Y bueno, ya Orígenes por eso hablaba desde hace muchos siglos, ¿no? De que las cosas nuevas eran el Nuevo Testamento y las cosas antiguas el Antiguo Testamento. De tal suerte que con el Nuevo Testamento iluminamos el Antiguo Testamento. Si recuerdan ustedes a los discípulos caminando hacia Emaús, pues el Señor ahí dice, empezando desde Moisés, pasando por los profetas, les explicó cómo la Escritura se refería a Él, porque toda la Escritura se refiere a Jesús. Son las buenas nuevas. Ciertamente, estas buenas nuevas es lo último. Quizás también aquí, en algunos otros comentaristas dicen que Jesús también se refería en este sentido a lo último que están escuchando, ¿sí? Para decirles, no piensen que aquí está todo. O sea, tienen que guardar en su tesoro toda mi predicación, todas las enseñanzas. Claro que no es casualidad que al final, el último versículo o los últimos versículos del Evangelio precisamente de Mateo, dice, vayan a todo el mundo y hagan los discípulos y enséñenles a guardar todo, ¿sí? Lo nuevo y lo antiguo, todo lo que yo les he enseñado. O sea, todo es
parte de este tesoro. Yo creo que es importante, hermanos, que valoremos ese tesoro, que lo revisemos, que nos confrontemos, que veamos si verdaderamente lo estamos entendiendo o simplemente lo estamos oyendo. Porque de esto, como dice el texto de hoy, pues de esto va a depender incluso nuestra salvación eterna. Yo les invito a que cada domingo que vengamos a misa, siempre pues tomen apuntes. Si están en casa, pues todavía más fácil. Tomen algún apunte, saquen sus libretas, saquen sus Biblias electrónicas, tomen algún apunte, hagan una nota ahí. El Padre dijo esto está interesante, el Espíritu Santo aquí me mueve, y regrese nuevamente en la semana. Con eso tendríamos para meditar toda la semana. Es tanta la palabra de Dios que con eso tendríamos suficiente. Entonces, dense la oportunidad de comprenderla para que la puedan poner en su vida. Lo que no entendemos, pues ahí se queda y al rato se olvida. ¿Por qué? Porque la comprensión es la que nos hace asimilar el contenido y desde ahí, ahora sí, ver cómo lo podemos aplicar. O sea, si yo entiendo algo, dice, ¿y por qué no lo haces, verdad? Dirá Jesús, pues ustedes me llaman Señor, Señor, ¿y por qué no hacen lo que yo les digo, verdad? O sea, necesitamos poner atención en esto, tomar nuestro apunte y luego en la semana volver a sacar el texto que se leyó, volverlo a revisar, replantear lo que entendimos, ver qué más podemos entender, pedirle luz al Señor y luego eso, pues, una vez que lo hemos entendido, llevarlo a la vida. Yo en mi vida como cristiano, pues este ha sido el proceso. No siempre he entendido todo lo que he leído, aunque creo comprenderlo, ¿verdad? Pero no lo he entendido en mi corazón y entonces no lo pongo en práctica. Y luego vuelvo a releerlo algún día y encuentro el tesoro y ahí encuentro que efectivamente había algo en lo que yo tenía que poner atención, en lo que era necesario hacer alguna modificación, algún cambio, alguna adición a mi vida, etc. O sea, busquemos, hermanos, que la palabra de Dios no sea simplemente una palabra que se escucha, sino una palabra que se asimila y después se vive.